Bendiciones, perla preciosa de Dios. Dios lo bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, nuestro Rey y Salvador. Hoy quiero hablarles del tema viviendo en el Espíritu. Este es el tema, viviendo en el Espíritu. Vamos a comenzar leyendo el libro de Romanos capítulo 8, 1 y 2. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Preciosa palabra que nuestro amado Cristo Jesús de Nazaret, Él nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es precioso esta palabra, este versículo de Romano capítulo 8, versículo 2, que Cristo Jesús nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Pero en el versículo 1 dice, ¿no?, que tenemos que andar conforme al Espíritu. Uno ingresa por la puerta que es Cristo Jesús de Nazaret. Él nos hace descansar en esos pastos celestiales, en esos pastos. Él nos alimenta, Jesús provee su paz, su amor. Las bendiciones se abren a través de la aceptación a Jesús como Rey y Salvador, y el Señor va proveyendo lo que vamos necesitando para nuestro crecimiento espiritual. A nosotros la disposición de corazón, la disciplina, perla preciosa de Dios. Porque en Romanos 8, del versículo 1 dice, ¿no? Y es muy claro esta palabra, vamos a volverlo a releer. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Andar en Cristo Jesús de Nazaret, perla preciosa de Dios, significa que tenemos que andar conforme al Espíritu y no a la carne. Sé que la carne es débil, la carne puede caer muchas veces. Es por eso que necesitamos fortalecernos con la palabra del Señor, con las Escrituras, fortalecernos espiritualmente para que esta sea nuestra espada y esta pelea, esta lucha contra la carne, porque es una lucha diaria entre nuestra carne, nuestra misma carne y nuestro espíritu. Es una pelea constante y esto se origina también por nuestros pensamientos, la manera como hemos crecido, cómo nos han educado, lo que influye externamente, cómo no nos ha moldeado el mundo, cómo el mundo nos va moldeando, los medios de comunicación, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, porque la palabra de Dios realmente sí es buena y muchas veces lo llamamos malo, duro, malo, y el mundo, que es aparente, engañoso en muchas áreas, lo llamamos bueno. Cuánta alegría da, por ejemplo, a muchos niños o adolescentes el jugar con Nintendo de peleas y guerras, pero no se dan cuenta que eso está estimulando la agresividad, cambia de actitud. Y a veces muchos padres de familia se preguntan, no entiendo por qué mi niño se está volviendo agresivo o violento, ¿no? Hay preguntas así. Bueno, es una pequeña introducción. Vamos a comenzar Vamos a continuar con el libro de Mateo, capítulo 15, del 10 al 11. Por favor, tomen nota que este video se está grabando en vivo. No se está editando los videos, no estoy editándolo. Yo edito muy poco los videos por el factor tiempo, porque también me dedico para la gloria del Señor. A todos los que tienen interés pueden ir a Facebook y visitar el grupo Granito de Mostaza, grupo privado Granito de Mostaza, o el grupo general Granito de Mostaza. El logo es lo mismo que el canal de YouTube, el mismo logo, Granito de Mostaza. Hay una fotografía pequeña en círculo, es el mismo logo en Facebook, porque sé que hay más granitos de mostazas en Facebook, pero ustedes lo pueden encontrar ahí por el mismo logo que tiene en el Facebook la fotografía, ¿no?, en pequeño. Bueno, pues la preciosa de Dios, vamos a leer Mateo capítulo 15 del 10 al 11, dice, y llamando así la multitud les dijo, aquí hablando nuestro amado Jesús de Nazaret, dice, ¿no?, en su palabra, dice, y llamando así la multitud les dijo, oíd y entended, no lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Pues la preciosa de Dios, o sea, no lo que comemos o si nos lavamos la mano, no, antes de comer, esas cosas no contaminan al hombre, porque muchas veces escuchamos, no, como cristianos no debemos comer esto, ni esto, ni esto, pero yo les digo que eso no, la palabra contradice a la palabra, porque amado Jesús dice,
No lo que entra en la boca contamina al hombre, más lo que sale de la boca. Esto contamina al hombre. Y continuando en Mateo capítulo 15, del versículo 17 al 20, dice: no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, ¿no? Al inodoro. Entonces, el versículo 18 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre, lo dice Jesús amado. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. O sea, estas salen del corazón, la preciosa de Dios, ¿no? Y estas originan, los pensamientos y el corazón están conectados, ambos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, lo dice la palabra del Señor. Continuando en el versículo 20 de Mateo capítulo 15, dice: estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, la preciosa de Dios. Si tú escuchas por ahí, ¿no?, que tenemos que lavarlo en la mano, o que no tenemos que comer tal comida es malo para ambos nosotros, la palabra del Señor dice que no, eso no contamina al hombre. Lo que contamina son nuestras actitudes. Nuestras actitudes son actitudes en el espíritu o son actitudes en la carne. Son actitudes de amor, de paz, de paciencia, de dominio propio, con otras palabras, de empatía, de amor, de fe, de confianza, de dominio propio, paciencia, humildad, o son actitudes de malos pensamientos, de homicidio, adulterio, fornicación, hurto, inclusive las hechicerías, la idolatría, blasfemias, todo eso, y muchas cosas parecidas, orgías, todas muchas de estas cosas que contaminan al hombre. Esto lo pueden leer ustedes también para reafirmar esto que estoy hablando en Gálatas capítulo 5, de versículo 19 al 21, las obras de la carne. Ahora pasamos a primera de Juan capítulo 3, versículo 8, dice: y esto lo dice la escritura y es muy claro, la preciosa de Dios. Estamos enseñando, estoy explicando esta palabra del Señor por la gloria del Señor. El pecado nos aleja del Señor, por la preciosa de Dios. En primera de Juan 3:8 dice, ¿no?, que el que practica el pecado es del diablo, lo dice la palabra, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. O sea, la preciosa de Dios, esta palabra es muy clara, de primera de Juan capítulo 3 al 8, que el que practica el pecado es del diablo, por la preciosa de Dios. Suena duro, pero lo dice la palabra, porque el diablo peca desde el principio, o sea que Satanás peca desde el principio. Y para esto apareció el Hijo de Dios. Esta es la solución que nuestro Padre Celestial optó, ¿no?, que mandó a su Hijo amado, Jesús de Nazaret, para deshacer las obras del diablo. O sea que para dejar de practicar esos pecados, el Señor nos optó por mandar a su Hijo amado, a su Hijo Jesús de Nazaret, para que todos nosotros que creamos en Jesús y nos dejamos moldear por la misma palabra del Señor, por la voluntad de Dios, por su Espíritu Santo, porque la palabra es inspiración del Espíritu Santo, nos dejemos transformar como vasijas de barro que somos, porque también somos, claro, seres espirituales por dentro, por fuera vasijas de barro, pero el Señor nos moldea nuestra área espiritual con su palabra, la preciosa de Dios, y al moldearnos el área espiritual también nos va a cambiar todo lo que es por fuera, la preciosa de Dios, pero sobre todo comenzando por lo de dentro, pelita preciosa de Dios. Comenzamos por dentro. Dice que la fe viene por el oír, la preciosa de Dios. En primera de Timoteo 2:6 dice que el Señor nos rescató a todos, la preciosa de Dios, para sacarnos del mundo de las tinieblas, del mundo del pecado. El Señor mismo nos rescató a todos nosotros a través de su Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. En primera de Timoteo 2:6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. O sea que el Señor nos rescató a través de su Hijo amado Cristo Jesús de Nazaret. Es más, el mismo Dios vino como humano en Cristo Jesús de Nazaret. O sea que el mismo Dios nos rescató a todos nosotros por amor,
por amor a sus ovejas, por amor a la humanidad, perla preciosa de Dios, por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. En Hebreos capítulo 9, versículo 14 dice: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Poderosa palabra, que la sangre de Cristo, o sea, el sacrificio que Cristo Jesús de Nazaret hizo en la cruz, ella nos redimió, nos limpió de pecado, perla preciosa de Dios. Ella nos limpia de toda obra muerta para que sirvamos al Dios vivo. O sea, que nosotros servimos al Dios vivo, no a un Dios muerto, porque recordemos que Cristo Jesús de Nazaret resucitó al tercer día. Nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios que no vive en imágenes, a un Dios que no vive en nada, cosa hecha por mano humana. Es un Dios omnipotente, omnipresente y omnisciente, perla preciosa de Dios. Un Dios que lo ve todo y escudriña corazones. Y nuestro Padre amado nos pide que andemos en el Espíritu, que es muy importante porque Cristo Jesús de Nazaret murió en la cruz por todos nosotros, por amor, pero también resucitó y nos redimió con su preciosa sangre, la sangre que habla mejor que la de Abel. En Efesios capítulo 1 al 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Y el Señor quiere que todos nosotros llegamos al arrepentimiento y nos convertirnos a aceptar a Jesús y dejarnos cambiar a esos seres espirituales, perla preciosa de Dios. Así que, dice en Hechos capítulo 3, 19, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Gloria a Dios. Si hoy tenéis la oportunidad de escuchar esta palabra, y tú crees, es bueno analizarse cómo estoy por dentro, estoy realmente haciendo la voluntad de Dios, estoy realmente practicando la fe por buena obra. Sabemos que no es por nuestras obras, buenas obras, que somos salvos por gracia, por gracia, por el sacrificio que Cristo Jesús de Nazaret hizo en la cruz para todos nosotros. Pero el llamado que el Señor hace a todos nosotros es arrepentimiento y conversión. O sea, cambiar dejar de vivir en la naturaleza vieja y vivir en el nuevo, dejarse transformar por el Señor. Andar en el Espíritu, como acabamos de leer, y dejando todo lo que es la carne, el mundo del pecado, porque eso le pertenece al reino de las tinieblas. Hechos capítulo 3, 19 dice, ¿no? Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. La preciosa de Dios. O sea que cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y aceptamos a Jesús como Señor y Salvador y nos dejamos transformar por el mismo Señor, por su Espíritu Santo, ¿no? Pidiendo en el nombre de Jesús en oración, y la palabra misma, que es inspiración del Espíritu Santo, inspirado, ¿no? Él inspiró el Espíritu Santo a sus diferentes profetas, escritores ahí en la Biblia. Por eso, gracias a Dios, tenemos la escritura, la Biblia. Entonces nos va convirtiendo, vamos leyendo y vamos analizando, escudriñándola, y ella nos va cambiando a nosotros la disposición de corazón y la disciplina, una relación diaria con el Señor. Es muy importante estar dispuesto. El Señor quiere corazones dispuestos, porque Dios es fiel con el fiel y Él está con el justo. Dios es fiel con el justo, con el fiel. Y también Él está con el arrepentido, porque Dios ama a toda la humanidad, pero Él no ama el pecado. Nuestro Señor no ama el pecado, perla preciosa de Dios. El Señor no ama el pecado, pero sí a la persona, pero más no el pecado. En Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que lo confiesa se aparta y alcanzará misericordia. O sea que es muy importante, como seres espirituales, cuando andamos en el Espíritu y tenemos luchas internas, y la carne nos quiere arrastrar al pecado.
o inclusive aquel creyente que acaba de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Esto es para toda creyente, dice que no es bueno, esto es para toda la humanidad, que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es por eso, Pela preciosa de Dios, que cuando cometemos un error, una falta con un hermano o a nosotros mismos le fallamos al Señor, tenemos que pedir perdón al Señor, confesar, no tener vergüenza, no tener miedo, porque el Señor igual lo ve, inclusive en lo secreto, lo que uno hace o deja de hacer, el Señor lo ve, no podemos ocultarle nada al Señor. Recuerden a Adán y Eva, cuando ellos cometieron el primer pecado original, ellos se escondieron cuando escucharon la voz del Señor, se escondieron, pero el Señor ya les había visto. Entonces, es lo mismo, Pela preciosa de Dios. Si tienes luchas espirituales, ora al Señor, pide perdón, confiesa tus pecados ante el Señor y déjate convertir por el Señor, por su palabra, y así alcanzaremos misericordia de nuestro Padre Celestial. Y la idea es de arrepentimiento, alejarse del pecado. Pela preciosa, sé que es una lucha diaria entre la carne y el espíritu, pero lo importante es dejarnos procesar, es dejarnos transformar por el Señor, su palabra, porque muchos dicen, no sé la voluntad de Dios, Jessica, ¿qué es? No sé, pero yo te digo que la voluntad del Señor tú lo vas a encontrar en las mismas escrituras. La voluntad del Señor es que andemos como seres espirituales, que andemos adorando, alabándolo, orando para los demás, para nosotros mismos, la familia, adorándolo y orando. La voluntad del Señor para el reino de Dios y justicia, para que mande más obreros, que la mies es grande, orando que el Señor nos libre del tentador, orando que el Señor nos libre del perseguidor, orando por nuestros hijos, intercediendo por los demás, orando por los enfermos para sanidad, orando por el pueblo, para los presidentes, para los reyes. Todo eso es la voluntad del Señor, Pela preciosa de Dios. Vamos a continuar. En Efesios 1:7 dice que nuestro amado Jesús, saben, Él nos trae riqueza. Gracias a Jesús tenemos mucha riqueza espiritual. Gracias a Jesús entramos por la puerta, y al entrar por la puerta descansamos en los pastos verdes, en los pastos celestiales, por la sangre de Cristo. Tenemos mucha riqueza de nuestro Señor y su gracia, Pela preciosa de Dios. En Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien tenemos redención por su sangre, o sea, la sangre de Jesús, el sacrificio, significa esto de Jesús en la cruz, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Dios es bueno, de verdad. Dios es bueno. Juan capítulo 11, del versículo 25 al 26 dice, les dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y esta pregunta va para ti. ¿Crees esto? ¿Crees que Jesús es la resurrección y la vida? Porque el que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Si te sentís depresivo, si te sentís que estás en el desierto, pisando el hoyo negro, si sientes que todo has hecho y nada ayuda, es tiempo de acercarte a tu Rey y Salvador, acercarte a Jesús de Nazaret, porque Él es la resurrección y la vida. Solo Él te puede dar agua viva, porque Él es el agua viva, Cristo Jesús de Nazaret. Y todo aquel que en Él cree vivirá y no morirá eternamente. Y estamos hablando de una muerte espiritual, inclusive aquí en la tierra, con idea de suicidio, depresión, con escasez. Inclusive tienen muchas cosas materiales tal vez, pero nada los llena y siguen comprando más cosas, tratando de saciar ese vacío en el corazón. Nada de este mundo puede llenar el corazón. Nada de este mundo, nada de lo que ofrece este mundo, son cosas temporales. El único que puede llenar el corazón se llama Jesucristo nuestro Señor, Pela preciosa de Dios. Continuando,
Juan, el libro de Juan, capítulo 14 al 6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Este versículo es muy claro, pero la preciosa de Dios. No podemos llegar al Padre Celestial sin Cristo Jesús de Nazaret. No podemos llegar a través de otros caminos, a través de otras fuentes. Por más que lo intentemos, no llegaremos. Porque todo lo que el mundo da o los otros caminos da es temporal y no ofrecen salvación espiritual, no ofrecen vida eterna de la preciosa de Dios. Se los digo por experiencia porque yo misma he andado en muchos caminos. He andado con respeto en el libre albedrío de todos los oyentes. Yo misma he andado en el hinduismo, budismo, he andado en el Hare Krishna, he andado en lo paranormal. Me he hecho acupuntura, he leído libros de psicología, he leído todo lo que es New Age, cartomancia, todo hice comiendo sano para sanarme físicamente y espiritualmente porque yo andaba en una depresión severa, crónica, con insomnios crónicos por más de 20 años. Tomaba medicina, la preciosa de Dios, y esto lo digo como testimonio para la gloria de Dios. He ido a doctores, he hecho de todo. Nada pudo llenar ese vacío en mi corazón y tampoco nada podía sanarme de las enfermedades crónicas, tanto físicas como espirituales que llevaba. Estaba en atadura espiritual porque yo estaba andando en desobediencia al Señor por desconocimiento, pero también la conciencia misma dice que está mal, que está bien. Yo andaba totalmente alejada del Señor, nada me sanaba, estaba en un hoyo cenagoso. Pero gracias a Jesús, en el momento que le dije sí al Jesús, fue la mejor decisión que hice en mi vida. Y Él me sanó mi área espiritual, me sanó el área física, 100% sanada, restaurada por el Señor, para la gloria de Dios. Lo que los doctores, lo que la ciencia no pudo, lo que mis propios esfuerzos no pudo, el Señor sí pudo, porque yo misma pensaba con pensamientos positivos, puedo sanarme con comida sana, puedo sanarme, claro, eso ayuda, pero no te sana así del todo a 100% y eso no da salvación y vida eterna. El único que cuando yo sentí por primera vez ese amor, esa paz sobrenatural que este mundo nos la da, es el momento que yo acepté a Jesús de Nazaret en mi vida, por gracia, por la preciosa de Dios. Y yo no soy mejor que todos vosotros, yo soy igual que vosotros, vuestra hermana en Cristo, y no me creo mejor que nadie, pero es la gracia del Señor, que Jesús es la puerta para la preciosa de Dios y Él nos hace descansar en esos pastos de sanidad, de restauración, de bendiciones, ese pasto, salvación, vida eterna, la presencia del Espíritu Santo, los dones espirituales, todo eso para la preciosa de Dios. Vamos a continuar y como acaba de decir que el pecado nos aleja del Señor, y yo misma estaba andando en mucho pecado, primeramente por desconocimiento en este aspecto, porque yo tenía la Biblia en casa, pero lo tenía de adorno, no lo leía. Yo soy honesta en esto. Yo andaba mucho en el tradicionalismo, en el religionismo, pero la preciosa de Dios, y yo estaba haciendo bastante idolatría, hacía idolatría. Yo hacía idolatría. Tenía muchas imágenes en casa, había comprado budas, había comprado, hacía de todo, inclusive libros de cartomancia, quiromancia. Todo de la preciosa de Dios, yo he hecho de todo tipo de idolatría. Y, ¿saben? La Biblia nos abre los ojos, la palabra misma. Cuando uno acepta a Jesús, uno lee la palabra, eso es, ¿no? Por todo caminar cristiano, uno tiene que leer la palabra, y yo lo tenía de adorno. Es importante, pero la preciosa de Dios, al aceptar a Jesús, que, como dice en Levítico 19:4, gracias a Dios que existe la Escritura, que tenemos esta palabra en nuestras casas. Dichosos sois si tenéis una Biblia en casa, si no podéis buscarlo por online. En todo caso, Levíticos 19:4 dice, no os volváis a los ídolos, ni hagáis para vosotros dioses de fundición, yo soy el Señor vuestro Dios. Esta palabra es clara, pero la preciosa de Dios. Yo andaba en enfermedades crónicas, yo andaba en maldición prácticamente, porque yo estaba haciendo idolatría. Estaba haciendo idolatría y estaba haciendo cosas que al Señor le desagrada. Cartomancia, quiromancia, lo veía como un juego, inclusive hablar con los muertos, según yo, el Wicca y todo eso. ¿Ya?
todas esas cosas. Yo no sabía que existía este mundo espiritual de la oscuridad, no sabía, desconocía. Todo lo veía yo como un juego, realmente. En Gálatas 5, del 19 al 21, es muy claro y dice: ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría. Aquí les hablo sobre la idolatría, hechicería, porque la cartomancia, sin juego, con cartas, con naipes, hacerme ver el futuro. Tú mismo así con juego, o si uno va a un brujo, peor todavía, ambos son muy malos. Se llama hechicería, o estar metido dentro de ello. Entonces seguimos. Acá yo estaba fallándole al Señor, o sea, idolatría, hechicería, yo veo acá, ¿no? Esto estaba en falta con el Señor. Enemistades, pleitos, celos, sí, yo era celosa. Reconozco, sí, era celosa en el pasado. Enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios, perla preciosa de Dios. Prácticamente yo tenía una Biblia en casa y tenía muchos dioses, muchos altares en mi casa. O sea, estaba en muchos caminos, perla preciosa de Dios, y a Cristo solamente lo conocía de nombre. No leía la Biblia y estaba muy lejos del Señor. Yo oraba el Padre Nuestro de cuando en cuando para que me vaya bien, pero no sentía yo que me iba bien. Y entonces hacía mucha idolatría y estaba caminando con diferentes dioses y hacía la hechicería. Estaba metido en el mundo de la hechicería ya por hacer Wicca, esos juegos, por cartomancia, quiromancia. Creía en los karmas y todas esas cosas. Había leído los horóscopos. Sí, todo eso, perla preciosa de Dios. En 1 Corintios 10, 14 dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 14 dice: por tanto, amados míos, huid de la idolatría. El Señor es claro, perla preciosa de Dios. Y yo te digo lo mismo, huid de la idolatría, perla preciosa de Dios. Huid de la carne, de las obras de la carne, perla preciosa de Dios. Si queréis ser salvo, arrepentirte y orar al Señor. Pídele perdón. Acepta a Jesús como único Señor y Salvador. Arrepiéntete si estáis practicando inmoralidad o impureza o sensualidad o inmoralidad sexual, idolatría, hechicería o enemistades, andas en pleitos, celos, arréglate con tu pareja. Si esto celo, porque hay también esposos que sí dan justa razón para que la esposa sea celosa, entonces, porque el Señor dice que el esposo tiene que santificar a la esposa. O sea que el esposo tiene que ser también sabio en el espíritu, andar en el espíritu, andar en Cristo y dejar de todo, no dar motivos a la esposa para que la esposa esté andando en celos o viceversa, ¿no? Que la mujer no dé celos al esposo. Enojo, rivalidades, disensiones. Aléjate del sectarismo, de las envidias, de las borracheras, de las orgías y cosas semejantes, perla preciosa de Dios. Aléjate de todo ello, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo dice la palabra en Gálatas 5, del 19 al 21, perla preciosa de Dios. Andemos, estos son obras de la carne. Tenemos que andar en las obras del Espíritu. Esto lo encuentran en Gálatas capítulo 5, del 22 al 23. Porque Cristo Jesús de Nazaret dice en Apocalipsis 3:11: he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, perla preciosa de Dios. En Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Gloria a Dios. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Gloria a Dios. El Señor nos libra de las tribulaciones, perla preciosa de Dios. El Señor nos libra de eso, todo lo que está en este momento. El Señor nos cuida, nos protege, Él nos restaura, Él nos sana si estamos enfermos. El Señor es nuestro pronto auxilio, nuestra fortaleza, perla preciosa de Dios.
La promesa de nuestro Dios para todos en la fe en Cristo, aquellos que están buscando de Jesús como único Señor y Salvador, dice Deuteronomio 31:8, y Jehová va delante de ti, Él estará contigo, no te dejará ni te desamparará, no temas ni te desanimes. Gloria a Dios, perlita preciosa de Dios. ¿Y por qué os hablo todo esto, perla preciosa de Dios? Porque es importante andar en Cristo Jesús de Nazaret, en el Espíritu, porque si hacemos lo contrario, perla preciosa de Dios, si andamos sin Cristo y andamos haciendo obras de la carne, o hemos aceptado a Jesús, pero estamos sin arrepentirnos y estamos viviendo como camina el mundo, sin arrepentimiento, sincero, hay un juicio que se va a dar, hay un juicio ante el trono blanco de la preciosa de Dios, y esto lo voy a leer para todos vosotros. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Y recordemos que los que están en Cristo, andando en el Espíritu, no serán avergonzados. Pero hay un juicio para los que están andando en la obra de la carne. Hay un juicio para los que niegan a Jesús como Señor y Salvador. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante, del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos en que había en ellos, y fueron juzgados para cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Hay un y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego, por la preciosa de Dios. Existe un lago de fuego y eso se llama también sinónimo de condenación eterna. Sí existe un lago de fuego. Esto es una cosa seria, pero a nosotros que gracias a Dios todavía estamos vivos, es momento de arrepentirnos y ir a nuestro cuarto, cerrar nuestro cuarto, pedir al Señor, perdóname Señor, estoy arrepentida de las cosas que estoy haciendo o hecho. Cámbiame, transforma mi vida, Señor. Quiero buscarte en espíritu y en verdad. Quiero ser ese obrero fiel, esa sierva fiel tuya, Señor, porque tú me has adoptado a través de Jesús, tu Hijo amado, Señor. Perdóname, Señor, por todo pecado, mancha, impureza, en el nombre de Jesús. Ayúdame a recordar, Señor, que tengo que andar en el Espíritu. Y gracias, Señor, porque sí, el Señor también, en el último momento de suspiro, perdonó al criminal. Cuando Jesús fue crucificado, había dos criminales, uno a la derecha y uno a la izquierda. Pero el uno de la derecha reconoció que Jesús era Hijo de Dios, reconoció la majestad de Cristo. Le dijo, hoy mismo estarás conmigo en el reino de Dios y su justicia. Es por eso que el Señor, su misericordia es grande, pero la preciosa de Dios. El Señor es muy perdonador, pero saben, yo te digo, si ahora, hoy tienes la oportunidad de escuchar este mensaje, es momento de arrepentirse y andar en el Espíritu, seguir a Cristo andando en el Espíritu, leer su palabra, conocer la voluntad de Dios, leer la Escritura, ver la preciosa de Dios. Y te lo digo en el amor de Cristo. Te lo digo en la misericordia de Cristo, perlita preciosa de Dios, porque me importas. Me importa, sí me importas, porque si no me importaría, yo no hablaría también de estas cosas, perla preciosa de Dios, de esta situación. Cada alma, cada espíritu cuenta para la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús de Nazaret. Se os ama mucho, perla preciosa de Dios. Dios lo bendiga y fortalezca en el nombre de Jesús. Y os aconsejo leer en casa los frutos del Espíritu en Gálatas 5, 22 al 23. Perlita preciosa de Dios, léanlo. En Gálatas capítulo 5 del versículo 22 al 23. Los frutos del Espíritu, ¿no? Del amor, del gozo, de la paz, de la paciencia, de la benignidad, humildad, mansedumbre, fe, dominio propio, perla preciosa de Dios. Y el amor, que es muy importante. Ser misericordiosos y recuerden no pagar mal con mal, ni venganza con venganza, ni insulto con insulto. Jesús dijo, orad por aquello que te persigue. Nos dijo Jesús, y si alguien te maldice, bendícelo. Y si alguien te hace el mal, hazle el bien. No significa pecado con pecado, pero simplemente si esa persona necesita pan y agua, dádselo. Y sobre todo, dadle la palabra de nuestro Señor.
llévale la palabra de Dios. Y esa persona está abierta para escucharlo. Si no está abierta para escucharlo, por lo menos lo has intentado. Y ora por esa persona. Bueno, se os ama mucho y estamos en el tiempo del Señor en el próximo video, y los recomiendo a todos aquellos que tienen curiosidad, pueden pasar al grupo de Facebook Granito de Mostaza, que es el mismo logo, la misma fotografía que está en YouTube, I Love Jesus Forever. Y ahí se está pegando muchos flyers, muchas cotas bíblicas que se hace orando en el tiempo del Señor, y los videos igual lo estoy haciendo en el tiempo del Señor. Bueno, pela preciosa de Dios, Dios los bendiga y mucha fortaleza. Y sigue adelante, perseverando en el Señor Jesucristo. Sigue adelante. Bendiciones. Shalom. En el nombre de Jesús.